Si estás pasando por un momento difícil ahora mismo y no sabes cómo sobrellevar este estado, estas emociones y estas sensaciones, tal vez sea duda, confusión, incertidumbre, vacío, tener la sensación de que estás estancado y atrapado en un punto, que vas en círculos y no sabes cómo avanzar a través de esto, quédate en este video porque te voy a compartir la herramienta más poderosa para que puedas, por una parte, comprender tus emociones y cómo elevar tu nivel de conciencia para que puedas trascender estos estados desde una perspectiva mucho más amplia, mucho más elevada. Si todavía no me conoces, me llamo John Cosio, me especializo en autoconocimiento y desarrollo personal. Llevo más de 10 años indagando en mi propio proceso, más de 5 años específicamente en el autoconocimiento y 3 años acompañando a otras personas, ayudándoles a entender mejor su mente, sus emociones, a trascender sus conflictos internos y liberar sus cadenas para vivir con más conciencia, con más claridad mental, estructura emocional y, por supuesto, mejores resultados a nivel pragmático también. La herramienta que te voy a compartir el día de hoy es de lejos la que más ha tenido impacto en mi vida y en más de 260 personas con las cuales he trabajado. De hecho, es la herramienta principal que utilizo con todos mis clientes dentro de mis mentorías y dentro de mis programas. Y te va a ayudar a entender de manera, digamos, más visual cómo funcionan los niveles de conciencia, cómo funcionan tus emociones y cómo trascender los niveles de conciencia para que puedas manifestar mejores resultados en tu vida, pero sobre todo desde un lugar de plenitud y de paz. Para poder explicártela y que tenga sentido para ti, que la puedas integrar, es importante primero que entiendas que las emociones no son buenas ni malas. Las emociones son energía en movimiento que está transitando a través de tu campo energético. Cuando tú te niegas a experimentar una emoción, lo que estás haciendo es que estás suprimiendo o reprimiendo energía y la estás atrapando en tu campo, porque ese es tu poder, tú tienes un libre albedrío y tú puedes tratar de resistirte a la vida, resistirte a las emociones porque no las quieres, las rechazas y la consecuencia es que se quedan atrapadas en tu inconsciente o en tu campo. Y esto va a generar un cúmulo de energía muy grande que con el tiempo va a hacer que reacciones de forma impulsiva, que andes estresado, con ansiedad, porque todo el tiempo estás tratando de evadir emociones incómodas que en algún momento etiquetaste como negativas y como inadmisibles. Pero todas las emociones son permisibles. De hecho, las emociones se han diseñado para ser sentidas, no para ser evadidas. No importa si es ansiedad, no importa si es alegría, no importa si es tristeza, no importa si es felicidad. Todas están hechas para sentirlas. En el momento en el que tú te niegas a una emoción porque resulta incómoda, paradójicamente te estás negando al otro polo de la emoción. Explico. La tristeza y la felicidad son una misma emoción en diferentes grados. Es una misma energía en diferentes grados. Si tú te niegas a la tristeza, te estás negando a la felicidad. Curiosamente, al negarte a la tristeza, prolongas la tristeza. Quiero que lo pienses de la siguiente forma. Te sientes triste un día. Ves la tristeza venir. No quiero estar triste. No puedo estar triste. Está mal estar triste. Te asustas y entras en este estado de miedo a la tristeza y ese miedo te lleva a un estado de ansiedad. Te identificas con ese estado de ansiedad, entras en ese estrés constante. Tienes un estado en el cual tu sistema nervioso está en supervivencia, tu mente está en caos total, proyectando un montón de problemas fuera y tú en el intento de no sentirte triste lo que estás haciendo es prolongar ese estado de insatisfacción, de tristeza e incluso de ansiedad. Literalmente lo que haces al negarte a la tristeza es negar la felicidad y prolongas la tristeza. Cuando tú te das el permiso de sentir la tristeza con conciencia, la transitas, no te niegas, no tienes miedo, estás en calma y la consecuencia es, llega un momento en el que te sientes feliz, te liberas. Pero para que esto tenga sentido, voy a pasar a explicarte la herramienta para que veas cómo aplicarlo directamente. Aquí tenemos entonces lo que es el mapa de la conciencia del Dr. David Hawkins. Si no la conoces, te voy a dar contexto de manera superficial para que entiendas de qué se trata esto. Todo en el universo es energía. Palabras, pensamientos, objetos, cosas, personas, empresas, negocios, todo tiene una frecuencia vibratoria. En este caso estamos hablando de los niveles de conciencia. Podemos ver por aquí el logaritmo. Estos son hertz o hercios, que son la medida de la frecuencia vibratoria en la que se encuentra cada uno de estos niveles de conciencia.
Van desde 0 hasta 1000. Lo que pasa es que la iluminación empieza desde 700 hacia arriba, mientras que la vergüenza empieza desde 20 hacia abajo, pero va desde 0 hasta 1000. La línea que vemos aquí en la mitad es un punto crítico, donde se dividen los niveles de fuerza, como los llamó el doctor David Hawkins, que son los niveles de abajo, los niveles más densos de energía, donde tú estás más contraído, donde tiendes a estar mucho más pesado, menos energía, más encorvado. Cuanto más abajo, más posibilidades de enfermarte, menos claridad mental. Por ejemplo, las personas que están en culpa y vergüenza son las que están en depresión. Las personas que están por aquí en miedo y en deseo son las que pueden estar en ansiedad. A medida que tú vas subiendo, a partir del coraje hacia arriba, vas a encontrar los niveles de poder, que es donde ya empiezas a encontrarte con tu auténtica identidad, con el ser. Hasta el nivel de la razón, seguimos operando desde la mente o desde el ego, pero ya estamos operando desde una perspectiva de abundancia, de responsabilidad, de coherencia, de aceptación, de voluntad, como lo dice aquí. Ya voy a explicar los diferentes niveles para que veamos cómo vamos a utilizar esta tabla. Y a partir del amor hacia arriba, ya estamos hablando de los niveles de conciencia más elevados. El nivel del observador, el testigo que le llaman. El testigo, somos el observador de la experiencia. Así que básicamente este es el contexto que te puedo dar. Y vamos a ver entonces, de acuerdo al nivel en el que tú te encuentras, cómo vas a trascender estos estados densos o estos niveles bajos de conciencia a unos estados o niveles más elevados, para que desde ahí puedas tener, por una parte, paz, que es lo que todo ser humano quiere en el fondo. Tú quieres sentir felicidad porque quieres paz, pero no es felicidad lo que quieres, tú quieres paz. Tú quieres tener buenas relaciones, dinero, que tu negocio se expanda. Tú quieres que las cosas estén como tú quieres que estén, porque piensas que eso te va a dar paz. Pero curiosamente, el hecho de que tú quieres controlar que las cosas estén como tú quieres que estén, en el momento en el que no están, pierdes la paz, porque estás en resistencia, estás en los niveles de fuerza, los niveles más bajos. Así que vamos a trascender a los niveles elevados de conciencia. Ojo, la conciencia como tal no es que sea mejor o peor. Es mejor o peor para el individuo que lo experimenta, pero no es mejor que tú seas más consciente que yo o peor. Es igual, tú puedes vivir en culpa y morirte en culpa y da completamente igual. El único que sufre es tu ego, tu espíritu se mantiene intacto. Pero claramente queremos aprender herramientas que nos permitan tener una experiencia mucho más dichosa. Supongamos que tú estás experimentando ansiedad. Tú piensas que esa ansiedad viene por una circunstancia. Tú piensas que es porque tu pareja te engañó, que es porque el cliente no paga, que es porque los seguidores no están llegando, que es por X motivo externo. Pero eso no es verdad. Esa es la percepción que tú tienes sobre las cosas. Y mientras tú sigas pensando que las cosas, que las circunstancias son las que determinan el cómo tú te sientes y cómo tú piensas, vivirás siendo víctima de los acontecimientos. Pero en realidad, lo único que te está afectando es la forma en la que tú piensas sobre las cosas. Si tu conciencia está atrapada en el miedo, vamos a poner el ejemplo tienes miedo a que tu negocio no te dé el suficiente dinero, a que el cliente no te pague o a que tu pareja cometa una infidelidad. Vemos que en el nivel del miedo tenemos una vibración de 100. Esa vibración es densa, es un campo energético que está denso. El problema no es que experimentes miedo, el problema es que te identificas con ese estado de conciencia, porque desde ese estado de conciencia tú vas a proyectar en el mundo y vas a ver una vida atemorizante. Entonces todo el tiempo estás viendo en el mundo externo un montón de circunstancias atemorizantes con las cuales te identificas, tú le das energía y atención y la consecuencia es que retroalimentas el estado de miedo que se convierte en un estado de ansiedad. De hecho, la emoción que se experimenta desde el nivel del miedo es la ansiedad. Siempre que tú tengas ansiedad es porque tienes miedo y tú desde el miedo y la ansiedad lo que haces es retraerte. Sigamos con el ejemplo del miedo. Tú te encuentras en miedo, pero tú no eres el miedo. Tienes que desarrollar la cualidad del observador. La cualidad del observador la vas a desarrollar con la meditación. No es negociable que hagas meditación. No necesitas hacer meditaciones de 1 hora completa. No, meditaciones de 10 minutitos diarios para que observes tus pensamientos. Cierra tus ojitos, toma 5 respiraciones profundas y observa tus pensamientos. Date cuenta de lo que pasa por la mente. Haz de cuenta que son como nubes en el cielo y están ahí pasando. Pasan, tú te das cuenta. Tú eres el cielo azul, siempre eres pleno y total, pero tú eres el que observa las nubes.
Y aunque pasen muchas nubes, tú siempre estás intacto, pleno, observando. En la meditación, si te das cuenta de que te quedaste viendo una nube, ven, cuando te des cuenta, vuelve a tu respiración, suelta el pensamiento. Esto te va a ayudar a desidentificarte de los pensamientos. ¿Por qué esto es importante? Porque mientras sigas creyendo que tú eres tus pensamientos, entonces va a aparecer un pensamiento basado en el miedo, un pensamiento basado en la negatividad, tú te vas a identificar, le vas a dar mucha energía, te vas a quedar viéndolo, ahí tengo un problema, mi pareja me va a dejar, el cliente no va a pagar, no voy a llegar, voy a fracasar, te quedas ahí. Y el problema no es que tengas el pensamiento, esos pensamientos son automáticos. El problema es que tú te atrapas en ellos. Cuando te atrapas ahí, al tu cerebro no reconocer entre lo real a lo imaginario, si ves un supuesto problema que es un pensamiento y tú le das tu energía, tu cerebro capta peligro. Se activan los mecanismos de supervivencia, se libera cortisol, adrenalina, porque el cerebro tiene que preparar al cuerpo, el sistema nervioso, para protegerse, para luchar, para huir, porque claro, hay un problema, pero no es un problema, es un fucking pensamiento. ¿Ven? Es un pensamiento con el cual te estás identificando, no es verdad tu problema no es real, eso por una parte. Ahora bien, ¿y qué si fuera real? ¿Y qué si tu pareja si se acuesta con alguien más y después te das cuenta? ¿Y qué si el cliente no paga? ¿Y qué si se pone difícil? ¿Y qué? Pues es que puede pasar, por eso la mente lo imagina. Entonces, por una parte, tienes que ver el pensamiento y aceptar, esto puede pasar. Y si esto pasa, ¿qué más te queda? Victimizarte. No, no te vas a victimizar. No eres víctima. Te vas a responsabilizar y ya vamos a ver cómo lo vas a hacer. Entonces, cuando aparecen los pensamientos de miedo, ahora que puedes observarlo, los pensamientos de culpa, de vergüenza, de sufrimiento, tienes que recontextualizar esto. ¿Cómo que recontextualizarlo? Primero recordarte, yo no soy los pensamientos. Los pensamientos son simplemente frecuencias que mi cerebro capta y que aparecen ahí en la pantalla de mi mente o en el campo de conciencia. Y yo los veo y yo elijo qué hacer con ellos. Por tanto, tengo miedo, tengo ansiedad, identifico, experimento ansiedad. Lo que te voy a preguntar es, ¿dónde se siente la ansiedad? ¿Dónde se siente el remordimiento? ¿Dónde se siente la culpa? ¿Dónde se siente la vergüenza? ¿Dónde se siente el anhelo, el deseo, el odio? Hay una parte en tu cuerpo donde lo sientes. Entonces vas a ir a esa sensación. Puede que sea un nudo en la garganta, una presión en el pecho, un vacío en el abdomen, un peso en la espalda, tal vez sudoración. Bien, vas a identificar la sensación. Esa sensación es la energía en movimiento de la emoción. Es la emoción en movimiento. Cuando la identifiques, vas a poner toda tu atención no en los pensamientos, sino en la sensación, al cuerpo. No la vas a evadir. Si la emoción es muy fuerte y está vinculada a historias que para ti son muy difíciles, porque claramente cada emoción difícil está vinculada a una historia que la mente proyecta, ya sea por el pasado, a un supuesto problema en el presente, o a un escenario catastrófico al futuro, la mente siempre está buscando lo peor, no porque quiera hacerte daño, sino porque es un sistema que está diseñado para la supervivencia. Por tanto, ya veo la mente, identifico los pensamientos rumiantes, historias que no he querido mirar de frente, tal vez el abandono de papá, la humillación de mamá en el colegio, cosas difíciles que me pasaron y siento una emoción. ¿Cuál es esa emoción? Puede ser ansiedad basada en el miedo, la ira, el deseo, la culpa, la vergüenza. ¿Dónde la siento? Cuando la identifiques en el cuerpo, lleva toda tu atención a esa sensación. Toda. Cierra tus ojos, ve a la sensación. Si conectas más con la sensación, puedes poner tu mano, supongamos que es un nudo en la garganta, una presión en el pecho. Ahí está. Identifícala, no la juzgues, recuerda que no es ni buena ni mala. No es buena ni mala, es una energía que tiene que transitar y tú tienes que permitirla. Si hay emociones que has reprimido durante toda tu vida, muy probablemente te va a generar bastante miedo mirarlas de frente. Tienes que ir entrando ahí de a poco. Ahora, si son emociones más simples, pues van a ser más fáciles de transitar. Lo siguiente que vas a hacer es, teniendo toda tu atención ahí, vas a respirar profundo. Ahí. Desde la neurociencia nos dijeron que una emoción en su mayor pico dura 90 segundos, máximo 2 minutos. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Lo primero es, si es una emoción más simple, tú puedes pasar directamente a aceptar la emoción. Acepto la tristeza. Acepto que hoy me siento de mal humor. Acepto que hoy me siento vacío, hoy me siento como sin propósito, como que, bien, son emociones más simples.
Pero cuando es una emoción muy fuerte que vienes cargando hace mucho tiempo, que no es fácil de aceptar y ya, sino que vienes con una culpa muy fuerte, una vergüenza muy fuerte, una apatía, tú tienes que primero entrar en coraje, que es el primer nivel donde tú empiezas a fortalecerte. Aquí todavía hay fuerza, pero hay un poco de poder. Es como que hay mitad y mitad. Entonces, tú no puedes pasar directamente de sentir una culpa brutal que cargas hace tiempo a aceptar. Oh, sí, acepto la culpa y ya. No, no va a ser tan fácil. Entonces, en este nivel vas directamente al coraje. Tengo el coraje de sentir que doy vergüenza. Voy a mirarme de frente aunque me perciba como roto, como dañado, aunque me perciba insuficiente. Voy a tener el coraje de mirar la culpa de frente. Voy a tener el coraje. No soy capaz de aceptarla, pero voy a tener el coraje. Así como todo este tiempo lo he cargado, seguiré cargándolo y tendré el coraje de cargarla. Ahí es el primer nivel de fortalecimiento. Todavía vas con un poco de fuerza, pero ya empiezas a fortalecerte. Cuando tú tienes el coraje de mirar de frente esa emoción, sin huir de ella, lo que estás haciendo es que a pesar de que haya miedo, ansiedad, lo que sea, te enfrentas a una crisis existencial, crisis de ansiedad, como me tocó a mí y a mi pareja también la vi dejando un vicio, y entras ahí con coraje. Eso no es aceptar, eso es coraje, eso es mucha valentía. Entra ahí. Bien, entra en la emoción. No se trata de evadirla, es todo lo contrario. Porque como te dije al principio, lo que estás haciendo si la evades es reprimirla y la energía se queda dentro. En tu campo tienes que liberarla. Cuando tú tienes el coraje de mirarla de frente, entonces liberas energía porque la sientes. Al llevar tu atención a la emoción y sentirla, está la emoción liberándose. Vas a ver que sientes que se libera una carga. Va a ser incómodo, obviamente, pero te vas a liberar de una carga enorme. Y a partir de aquí, tú vas sintiendo como más capacidad de elegir. Bien, ya puedo sentirla. Realmente no está tan mal. Ya la sentí una vez en su máxima expresión. ¿Qué tal si ahora la intenciono? Ahora voy a pasar al nivel de la voluntad. Voy a intencionar, miremos que el proceso de la voluntad es la intención. Voy a intencionar ir a estas emociones. Hoy voy a intencionar, si me siento triste, ir a esta emoción. Hoy voy a intencionar ir a ese recuerdo que tanto daño me ha hecho y que tanto he cargado pero no he querido mirar de frente. Ese abandono de esa persona, esa decepción, esa humillación, voy a ir ahí. Voy al recuerdo y busco la emoción. ¿Qué emoción está vinculada a ese recuerdo? Porque la mente no es la que trasciende un patrón, tienes que sentirlo desde el cuerpo. Entonces ya tú lo intencionas y tú aceptas eso. Acepto la tristeza. Hoy me siento triste. Ya puedo empezar a aceptar. Ya el coraje, cuando lo he aplicado por un tiempo, por unas cuantas veces para transitar estas emociones, ya puedo pasar a un estado de aceptación porque ya no tengo tanto miedo de entrar ahí. Ahora puedo aceptar. Ya cuando tú entras a un estado de aceptación, empiezas a trascender. ¿Qué es trascender? Básicamente estás pasando del estado de fuerza a un estado de integridad, de integración. Empiezas a integrar. Integro la ansiedad, puedo sentir ansiedad. Integro la tristeza, puedo sentir tristeza. Integro la ira, puedo sentir ira, pero con conciencia. Ya no me dejo llevar por el impulso, ya no evado, ya no suprimo, ya no reprimo, ya permito. Y cuando permito, entonces de repente me siento un día triste, me siento triste hoy, me siento muy triste, acepto la tristeza. Y adivina qué va a pasar. De hecho, hoy, precisamente por eso estoy haciendo este video, de repente me agarró como una tristeza, sin motivo aparente, y la mente empieza a proyectar. Ah, es porque no has hecho más dinero, es porque pasa esto, es porque tu pareja, es porque no sé qué. Pero yo ya sé que esos pensamientos son simplemente la mente tratando de interpretar el estado, pero no es verdad. Son simplemente ideas. Desde este nivel, entonces, ¿qué hago? Bien, no soy mis pensamientos. Hoy me siento triste, pues me voy a sentir triste. Personalmente hoy me pasaron varias cosas. Mi mente empezó a proyectar deseo. Quiero salir a comer, hacer cosas, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo puedo entrar ahí. Si me identifico con ese estado de deseo en el que mi mente me dice que entre para poder evadir esa tristeza, entonces yo voy al deseo. Voy y como, veo películas, ando por aquí, por allá, y una escapadita de vez en cuando no está mal. Pero si yo continuamente estoy reprimiendo o evadiendo la tristeza, en este caso específico, hablando de mi caso personal hoy, si yo caigo en el deseo una, otra y otra vez para poder evadir la tristeza, reprimo la tristeza y ya sabe lo que va a pasar. Voy a vivir en fuerza. Pero entonces yo, ¿qué hice hoy? Venía en la moto y me dije, qué mierda, me siento mal, me siento triste. Está bien. Ya tanto tiempo transitando emociones, me digo, está bien, me voy a sentir triste.
Y cuando tú aceptas la tristeza, entonces entras en un estado de presencia. Ya no estás buscando respuestas, no, estás ahí, presente en la tristeza. De repente empiezan a llegar unos pensamientos. Desde la aceptación, que es una frecuencia, desde este nivel de conciencia, que es una frecuencia, empiezan a emanar pensamientos alineados con esa frecuencia. Porque tu cerebro capta los pensamientos de la frecuencia vibratoria en la que se encuentra tu nivel de conciencia. Desde aquí empiezan a emanar pensamientos que dicen: voy a hablar de esto hoy en un video. ¿Cómo recontextualizo esto hacia el amor? Entonces empecé a utilizar mi razón para recontextualizar la tristeza que tenía hacia el amor. Y me dije, voy a hacer un video sintiéndome triste. Sintiéndome triste, le voy a hacer entender a las personas que está bien estar triste, que no está mal y que lo tenemos que aceptar. Y que, ¿sabes qué? Cuando tú aceptas la tristeza y la recontextualizas, te permites estar presente y la recontextualizas hacia el amor, la tristeza que sientes cuando te entregas completamente a ella, te conduce hacia el amor. Familia, está bien sentirse triste. Está bien que sientas ansiedad, no huyas de eso. No huyas de eso. Acepta. Primero ten el coraje si no eres capaz de aceptar. Vas a ver que con el tiempo tienes la voluntad para aceptar. Y desde esa aceptación empiezas a entrar en razón. Ah, o sea que puedo pensar diferente a esto. O sea que no está mal sentir esto. Lo puedo sentir, lo puedo permitir, ahora puedo entrar ahí y empiezas a utilizar la razón. Y la razón te ayuda a recontextualizar toda tu historia traumática, ver a papá, a mamá con amor, a esa expareja que te hizo mucho daño, aparentemente, a esos eventos traumáticos donde te sentiste humillado, donde tuviste miedo, todo lo empiezas a recontextualizar y a ver desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque yo acepto y puedo elegir verlo diferente. Y a través de la razón llegas a la comprensión de que puedes recontextualizarlo todo hacia el amor. Y cuando tú entras en amor, desde ese nivel, cuando ya entiendes, cuando ya te has entrenado en esta tabla para recontextualizarlo todo hacia el amor, si es lo que tú eliges desde tu conciencia, porque es una elección que tienes que hacer, desde ese nivel vas a experimentar la liberación más grande, porque ahora empiezas a verlo todo con amor. Hoy me siento triste. ¿Cómo utilizo esto para compartir, para hacer un video, para aportar valor? Hoy siento que mi vida no tiene sentido, me voy a entregar a esto, porque inclusive esto tiene sentido. Sentir que mi vida no tiene sentido, tiene sentido. Utilizo la razón y pongo entrega y devoción al vacío que siento a veces y se convierte en amor. Esto que te acabo de compartir hoy es una de las cosas y las herramientas que yo enseño a mis clientes en mis programas, en mi círculo privado Orden Maestro, donde trabajamos a niveles profundos el autoconocimiento, trascender conflictos internos, cómo romper con el autosabotaje y alinearte en cada una de las áreas de tu vida para que las lleves a la excelencia. Mentorías grupales todos los domingos, sesión de preguntas y respuestas, más de 60 horas de contenido donde trabajamos diferentes áreas que van desde el cuerpo y salud, mente y emociones. Trabajamos también la parte de trascender creencias limitantes sobre el dinero, el trabajo, cómo conectar con tu propósito y cómo alinearte en tus relaciones interpersonales. Además, todo esto lo hacemos desde la espiritualidad o la conciencia. Si quieres más información, por aquí te dejo en la descripción el enlace de Orden Maestro en la primera línea para que le des una checadita, veas de qué se trata. Y bueno, pues ahí si tienes dudas vas a tener mi contacto para que me escribas y a mi equipo te vamos a estar ayudando a resolver cualquier duda que tengas para que puedas acceder a Orden Maestro. Esta es la herramienta que quería compartirte el día de hoy. Confío en que te va a servir de ayuda para que precisamente eleves tu nivel de conciencia, que tengas una herramienta que te permita transitar y trascender estos estados difíciles que experimentamos a veces y que cambies la percepción que tienes respecto a estos estados de, llamémoslo, no negatividad, más bien de incomodidad, porque son incómodos, pero negativos no son. Simplemente son momentos que tienes que aprender a transitar. Y bueno, familia, es un placer. Si te gusta este tipo de videos, dale a suscribirte, déjame tu comentario por aquí, manito arriba y nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones.